Esta hora es complicada, a la hora de la siesta, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, hoy vamos a seguir con los sistemas electrónicos de control. Y vamos a empezar con un tema nuevo. Nosotros hasta ahora lo que habíamos visto era el diagrama del sistema de control de lazo cerrado. Hemos hecho un repaso de, bueno, no estoy grabando, voy a ponerme a grabar. Así queda grabadito. Bueno, entonces vamos a empezar con tema nuevo. Este tema trata de mostrar la forma que tenemos de indicar dentro de un proceso todos los dispositivos necesarios para su funcionamiento. Nosotros hasta ahora habíamos hecho un repaso de todo un sistema de control con lazo cerrado. Traten de recordar que nosotros definimos un set point, o una referencia, una consigna, que es la que pretendemos que nuestro sistema tome como referencia y trate de alcanzar ese valor, esa señal, esa instrucción en la salida del sistema. Es decir, que nuestro sistema responda de acuerdo a lo que nosotros le estamos pidiendo. Cada sistema también hemos visto que tiene definida una función transferencia. Hemos visto varios ejemplos y lo último que vimos fue que a ese sistema que está definido por una función transferencia en particular, si yo lo afecto con una señal escalón, es decir, le digo que tome como referencia la señal escalón, nuestro sistema, de acuerdo a cómo esté diseñado, puede responder de varias formas, entre las que nosotros la hemos clasificado, que responda de forma controlada, llevando a la salida de nuestro sistema a la búsqueda de ese valor de referencia, el valor del escalón, rápidamente o lentamente, o en el peor de los casos, que no encuentre nunca ese valor y el sistema quede oscilando. Entonces hemos analizado la respuesta de los sistemas ante el estímulo de una señal escalón. Bueno, nosotros ya deberíamos saber en qué consiste nuestro sistema de control, y ahora lo que vamos a ver son distintos sistemas, procesos industriales en general, a los cuales vamos a tratar de controlar, y para lo cual nosotros nos valemos de sensores, de transductores, transmisores, medidores, indicadores, registradores, controladores, PLC, computadoras, etc. O sea, para poder controlar todos los sistemas o cada uno de los sistemas, nosotros nos valemos de distintos dispositivos. Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer es ver de qué manera se dibujan los instrumentos dentro de un proceso. Entonces a esto le llaman P&I, procesos e instrumentos.
Y acá tienen como ejemplo un control de temperatura en la línea de vapor con un control del nivel del condensado. Bueno, eso para algunos puede ser chino básico, pero es simplemente un equipo que recibe vapor, seguramente está calentando algo. Acá en la flechita, esta que está hacia abajo, seguramente entra un fluido frío y sale caliente, por esta otra flechita hacia la izquierda. Entonces acá estamos calentando un fluido líquido, supongamos, y para eso nos valemos de vapor, porque dice que es una línea de vapor. Ustedes ya saben que el vapor es un fluido que se lo utiliza en la industria para transportar calor, debido a que el agua es económica, no es explosiva, no es inflamable, entonces yo lo puedo calentar al vapor a valores muy altos, con eso aumenta mucho la presión y de esa manera puedo transportar mucho calor con una presión elevada, de tal manera que la cantidad de vapor que hago circular por la cañería sea de un volumen menor y de una cantidad de calor, digamos, importante. Entonces, dentro de ese equipo, el vapor transfiere el calor que lleva consigo. Acá se pondrá lo que llamamos un intercambiador de calor, o sea, un equipo calentador. Le entrega ese calor que lleva el vapor al agua o al fluido que fuera, al líquido, y lo que buscamos nosotros es que ese vapor, en el proceso del calentamiento, de la entrega de la energía térmica que lleva consigo, sea tal que le entregue todo el calor que lleva como vapor, de tal manera que al final del equipo, del proceso, el vapor se convierta en líquido, o sea, se condense. Y eso me va a significar a mí que todo el calor que acumuló el vapor como tal, lo entregó y logramos nosotros nuestro objetivo, que es de transportar calor en forma de vapor. Una vez que le entregó todo el calor que tenía como vapor, se vuelve líquido, se condensa. Por eso dice acá condensado. Y ponemos una válvula para que solamente deje pasar líquido, no me deje pasar vapor, porque si me dejara pasar vapor voy a perder plata retornando vapor, que es el fluido que yo quiero usar para calentar. Entonces, ¿para qué lo voy a llevar de nuevo? Lo voy a retornar a mi sistema si lo que yo quiero es que entregue calor. Entonces acá lo que está haciendo este sistema es controlar que no pase vapor, sino solamente líquido. Y por otro lado, acá, esto que es como una sombrillita, es una válvula que está controlada, que está manipulada, y la cañería de salida, el líquido este que tiene la salida, al cual nosotros queremos calentar, también le medimos la temperatura, mandamos esa información y en función de lo que reciba como dato de temperatura, le va a decir a esta válvula abrir o cerrar. Bueno, en resumen, tengo un equipo, un calentador con vapor, y el fluido a calentar decimos que es un líquido, podría ser desde agua hasta leche, no sé, alguna solución de algún producto que se quiera calentar, puede ser por ejemplo, para hacer una limpieza,
agua con soda cáustica o agua con algún detergente o un ácido, etc. El asunto es que esto calienta. Y lo que vamos a ver ahora es, por un lado, los elementos que los llamamos actuadores, o sea, son los que van a realizar la acción para que nuestro sistema calentador logre su objetivo, que es que el fluido de salida llegue al valor de temperatura indicado o fijado. Para eso tenemos dos válvulas actuadas o válvulas modulantes, una para el vapor y otra para el condensado, porque también estamos diciendo que vamos a controlar condensado. Y para realizar esto tenemos un TT, que será algo que me mida temperatura, y un LT, que será algo que me mida el nivel. Algo hemos adelantado ya el otro día, porque como que les iba presentando algo que vamos a ver ahora. Luego tenemos acá un TRC. Esto lo que va a hacer es tomar la información del transmisor de temperatura y se va a encargar de administrar esa información. Seguramente va a tener un programa, un controlador, y de ahí le va a decir a la válvula abrir, cerrar, abrir un poco, abrir más o menos. Lo mismo, LT, Level Transmitter, va a estar midiendo el nivel y le va a dar esa información al LIC, que es un controlador de nivel y además es un indicador, o sea que yo podría visualizar. El TRC es un controlador registrador de temperatura, o sea que este, además de hacer el control, también está guardando la información, la está registrando, y según sea la acción que tenga que hacer, esta válvula que controla el paso del condensado abrirá, cerrará, etc. Bueno, nosotros al final de ver este tema tendríamos que ser capaces de definir un determinado proceso y ver qué sensores o transductores vamos a usar, qué tipo de controladores y cómo vamos a generar las acciones de control sobre las variables de proceso de nuestro sistema de control. Acá en este otro ejemplito tendríamos algo parecido a este, nada más que más simplificado, porque tengo una válvula de control en una línea, que es también un calefactor, una entrada, una salida. En la salida ponemos nuestro transmisor, le decimos que controle y vaya y genere la acción sobre la válvula. Aquí hay otro controlador más y registrador que está tomando también un dato de presión. Bueno, esto a manera de presentación. Y ahora vamos acá en esta otra diapositiva ya tenemos, también es un intercambiador de calor de vapor, nada más que tiene un poco más de instrumentos. Entonces, donde está la válvula controlada, válvula modulante, está ingresando vapor, y por esta otra línea, el fluido que nosotros queremos controlar su temperatura. Entonces, vamos de atrás hacia adelante. La salida, o en la salida, voy a medir la temperatura a través de un TT. De ahí le mando la información a un controlador, pero al mismo tiempo estoy midiendo en la entrada un FT, que es un flow
o sea, está midiendo caudal y también está midiendo temperatura. Acá hace una operación matemática, dice que le va a calcular la raíz cuadrada y a esa información, a la raíz cuadrada del caudal, se la manda a otro operador matemático que es el producto de la temperatura con la raíz cuadrada del caudal. Y esa información, o ya operada o acomodada de esa manera, se la manda a otro dispositivo que va a sumar la acción de control que viene de la salida junto con la información que viene desde la entrada y se la manda de nuevo a otro controlador que a su vez toma información del caudal de vapor que también lo opera calculándole la raíz cuadrada y toda esa información la usa este controlador para ajustar la posición de la válvula y seguramente regular el caudal, es decir, la cantidad de vapor que va a ingresar a mi intercambiador para poder lograr la temperatura deseada en la salida de mi intercambiador de calor. Esto, por supuesto, va a significar un control mucho más riguroso de la temperatura y por lo que se ve, el control es más sofisticado. Seguramente vamos a tener ahí un proporcional integral derivativo, seguramente. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es qué representan la circunferencia, los círculos, cómo los indicamos, cómo leo las letras y de qué manera voy a hacer las conexiones. Ve que acá hay dos rayitas, acá hay una línea continua sin rayitas, entonces vamos a ver qué significa todo eso. Esto a manera de presentación, como mostrándoles el final del camino. O sea, que a eso es lo que apuntamos. Bueno, todo esto está normalizado, está reglamentado por unas normas internacionales que se llaman ISA. En esta diapositiva, lo que vamos a ver es una descripción de lo que hemos simbolizado nosotros con los circulitos. Entonces, yo tengo un proceso determinado por el cual ingresa un producto. Puede ser que lo caliente, puede ser que lo enfríe, puede ser que lo vaporice, puede ser que lo concentre. Uy, ¿qué pasó? Puede ser, no se cortó, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, Bueno. no se cortó. Buenas tardes. ¿Eh? Estamos bien, todo bien. Bueno, que acá se me pestañeó todo y por ahí se corta. Bueno, entonces, este proceso, el que fuera en particular, recibe un producto y entrega ese producto ya procesado. Entonces, para lograr el objetivo, hemos dicho que nosotros vamos a, en general, medimos las salidas. Casi siempre recuerden que todos estos procesos de control son realimentados, o sea que siempre estoy tomando la respuesta, mirando la respuesta del sistema y ver de qué manera puedo ajustar alguna corrección. Entonces vamos a tener siempre un elemento primario de medida, que puede ser nuestro sensor o nuestro transductor.
Si, por ejemplo, yo pusiera una resistencia para medir temperatura, necesitaría un elemento de transmisión que me va a permitir acomodar la resistencia eléctrica en una señal de corriente o de tensión. Entonces ahí necesito sí o sí un transmisor que podrá tener un elemento indicador o registrador, es decir, yo podré visualizar, será, ¿no es cierto?, un cabezal con un display, y a lo mejor me está enviando esa información a una computadora o está guardando en una memoria la información que está registrando. Todo eso siempre definido a partir de lo que le hemos dado en llamar la consigna, o el valor deseado, o el valor de referencia, o el set point, que es lo que yo quiero alcanzar en la salida de mi sistema, de mi proceso. Entonces, la salida del proceso del sistema, comparado con lo que yo quiero lograr, me genera siempre un error. Ese error yo lo administro y se lo envío a un controlador que podrá ser, según las leyes del control que ya hemos estudiado, podrá ser un control on-off, un control proporcional, un proporcional integral derivativo, o el tipo de control que sea. Por supuesto que hay otros también más complejos, y genera una acción que la enviamos a nuestro elemento final de control, que en general es un actuador, una válvula, un motor, un compresor, un posicionador, o sea, un cilindro, lo que fuera. O sea, alguien que de alguna manera, o algo que de alguna manera, pueda modificar la respuesta de mi sistema de alguna forma y tratar de ajustarse a buscar el valor que yo quiero lograr a la salida de mi proceso. Bueno, esto nosotros lo tenemos que simbolizar. Bueno, para eso vamos a valernos de la simbología que estamos presentando. Entonces, ahí ya está lo mismo que hemos puesto ahí en los bloquecitos, en esos diagramas. Ahora ya lo tenemos como un diagrama de proceso y de instrumentos. Entonces, tenemos la entrada del producto, en este caso un fluido frío, la salida, el fluido caliente. Estamos usando vapor, lo mandamos a través de la válvula de control, condensamos y retornamos todo el vapor en forma de líquido, es decir, el condensado. Bueno, acá hay esto es lo que se llama una trampa de vapor, que sirve para que automáticamente deje pasar solo líquido y no deje pasar el vapor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Medimos de alguna forma, dentro del proceso, la salida. Tomamos esa información aquí a través de un sensor, que podría ser, ya dijimos, una resistencia metálica, podría ser una termocupla, podría ser un bimetal, podría ser una ampolla, podría ser, si estamos hablando, por ejemplo, de procesos que manejan alta temperatura, podríamos medir radiación y indirectamente obtener el valor de temperatura, por ejemplo, una llama. Es decir, cualquiera sea nuestro elemento de sensado, lo tenemos ahí como elemento primario, y luego,
a través de nuestro transmisor, transformamos la señal que nos brinda el sensor en una señal eléctrica. O también podría ser una señal neumática. O sea, si bien nosotros desde la electrónica tratamos de manipular todo de forma eléctrica, no son los únicos sistemas de control. O sea, también hay PLC de neumáticos y hay señales de mediciones también neumáticas, y por ejemplo acá está manifestando ese tipo de información que se transmite. Nosotros lo vamos a ver principalmente eléctricos, aunque sí hacemos neumática, pero solamente en los actuadores. Bueno, esa información la recibe un controlador, alguien que va a tomar las decisiones en función del error que se genere, y responde también, en este ejemplo, de forma neumática sobre esta válvula que se acciona a través de una señal de presión de aire que, por ejemplo, también está estandarizada las señales de presión de aire, y el estándar internacional dice que la señal de control modulante debería estar entre 3 y 15 PSI, que eso se traduce aproximadamente entre 0,1 y 1 bar aproximado, o entre 0,1 y 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Hay una pequeña diferencia, pero es aproximadamente eso. Bien. Entonces, vamos ahora ya a ir con un poco más de detalle y vamos a clasificar esos símbolos en 3 grandes grupos que van a ser los elementos de campo, donde ahí tenemos sensor más transmisor o transductor. Y entonces, por ejemplo, si no aparece la letra P, está midiendo presión; flow, está midiendo caudal; level, está midiendo nivel; T de temperatura, y podríamos agregar, digamos, otras variables que a lo mejor nosotros la podemos inventar porque es un proceso especial, particular. Entonces, en nuestro plano ponemos ahí una letra y decimos, léase como elemento primario en nuestra señal de campo. Bien, acá por ejemplo está conectada una cañería, acá está un tanque. Entonces, yo podría tener una conexión neumática, o sea, una línea de comunicación neumática, o eléctrica. La diferencia va a estar en que si es neumática, lleva 2 rayitas sobre la línea, y si está punteada es electrónica, o puede ser eléctrica también. Esa información yo la obtengo de lo que le llamamos el campo. Es decir, está en la cañería, está en el tanque, está en la línea, está en la máquina, en el motor, en la bomba, donde fuera que se va a producir la información. Bueno, ahí está el elemento primario, puesto el sensor, el transmisor o el transductor, y eso es lo que le vamos a llamar el elemento de campo. Después esa información se la va a llevar, y puede ser que estos otros elementos estén en el campo. O sea, puede ser de que yo tenga un tanque y a la par tengo el indicador donde me está diciendo la temperatura, y yo la puedo visualizar en el campo. Y además puede ser de que esa información se la está llevando hacia un tablero donde se conecta el PLC, y el PLC está conectado a una computadora, y yo en la computadora estoy mirando también la señal que estoy registrando en el campo. O simplemente una electrónica dedicada, que es un display que está pegado en el tablero o en el panel de control del operador, donde también estoy mirando esa información. Entonces, acá puede ser que esté en el campo,
o puede ser que esté en mi computadora, en el tablero o en el panel de control. Y acá ya podríamos tener indicadores, registradores, indicadores con el controlador o registradores junto con el controlador. O puede ser que sea el controlador solo también. O sea, a veces yo llevo la información, la meto dentro del PLC que está dentro del tablero y nadie lo puede visualizar a menos que venga con su computadora, se enganche y mire. Puede ser también. Normalmente ponemos una PC como interfaz hombre-máquina, un HMI, para que yo pueda mirar en el caso que quiera, pero el proceso, por supuesto, sigue solo, de forma automática, ejecutando todas las acciones para controlarlo. Bueno, y después vimos en los ejemplos que yo puedo tener otros elementos auxiliares, como por ejemplo puedo sumar, puedo multiplicar, puedo sacar la raíz cuadrada, puedo integrar, puedo derivar, puedo tener, digamos, otros operadores matemáticos que los puedo indicar dentro de mis símbolos. Y ahí también pueden ser eléctricos. Vía de comunicación quiere decir que yo podría estar mandando una señal digital, por ejemplo, un cable de red, estar mandando esa información codificada, digitalizada. O neumática también. Bueno, y así puedo ir y generar ya finalmente, después que pasó por todo, ¿no es cierto?, nuestros controladores, y generar nuestra acción, que significa abrir, cerrar la válvula, puede significar darle un PWM a nuestro tiristor o a nuestro MOSFET o a nuestro BJT o a nuestro IGBT, etcétera. Puede haber distintos elementos de control electrónicos también. O si no, puede darse el caso también, fíjense en acá, que yo tengo una señal eléctrica que llega hasta un IP y desde el IP llega una señal neumática hasta la válvula. Esto quiere decir que llegó corriente y salió presión. Entonces vamos a necesitar un convertidor de corriente a presión que va a tomar la señal de control de corriente de mi PLC, por ejemplo, me va a estar entregando una señal de 4 a 20 mA, y eso se va a traducir en una señal de presión de 3 a 15 PSI. Entonces ahí tengo un elemento intermedio que es le llaman convertidores, otros le llaman controlador proporcional de presión, pero es un dispositivo que me permite convertir la corriente en una señal de presión, ya que la válvula, en este caso, actúa neumáticamente. También hay válvulas que están motorizadas, o sea que me van a tomar la señal de corriente, puede ser también una señal de tensión de 0 a 10 voltios y tomar esa información de tensión y generar el accionamiento de un motor eléctrico, puede ser inclusive un paso a paso, puede ser un motor de corriente continua, e ir modificando la posición de la válvula para generar el control deseado. Bueno, entonces, según ISA, la primera letra dijimos que me va a dar los elementos de campo, la segunda va a ser el controlador, registrador o indicador, y podrían tener más datos que, por ejemplo, podría ser el bucle, es decir, si yo tengo un sistema en el cual hay muchos controles, hay muchos lazos de realimentación, no es un único equipo y no es un único lazo de control,
Entonces yo podría decir, bueno, este es el lazo 100, el otro es el lazo 101, el otro es el lazo 102, es como para que no se nos mezclen los tantos. Ya cuando hay 2 o más, yo ya tendría que ir identificando los lazos para identificar los sensores, para identificar los cables, para identificar las borneras, para identificar los relés, etc. O sea que me dejan a mí la posibilidad de agregar otros datos para ir ordenando los distintos lazos de control que tenga. Bueno, y acá vamos a ver la norma dice que yo podría utilizar la letra A si estoy indicando que se va a hacer un análisis, la B si estoy mirando una llama de un quemador, la letra C si estoy midiendo conductividad, la letra D si estoy midiendo densidad o peso específico, la letra E si estoy midiendo tensión, F caudal, G algún calibre, un espesor, H si estoy haciendo algún accionamiento manual, I de intensidad de corriente eléctrica, J de potencia, K de tiempo, L de nivel, M de humedad, N y O se las deja libre, podría ser para cualquier cosa, P de presión, O de vacío, Q de cantidad, R de radiactividad, S de velocidad o frecuencia, T de temperatura, U en general, B viscosidad, W peso fuerza, X e Y están liberadas, y la Z si estoy midiendo posición. Bien, de ahí podría Quiere modificar marcar un sistema de seguridad, profe. un sistema de seguridad. Claro, en caso de que falle el sistema de control. A ver, completa la idea. O sea, vio de que usted dijo de que el sistema de control tiene que estar automatizado. El sistema de seguridad que digo yo debería ser de que al ver de que haya una posible falla en el sistema de control, ya lo arregle ¿ve? O manda un mensaje de que cierto dispositivo está fallando. ¿Cómo se lo marcaría en este caso? Eso lo vas a tener que indicar ahora vamos a ver, dentro de lo que sería el tablero. Esto es lo que yo estoy mostrando acá, son solamente los elementos de campo. O sea, la primera letra es lo que vos vas a tener en el punto de medición de la variable física, en la cañería, en el tanque, en el motor, etc. Eso, el indicador de una alarma, por ejemplo, que podría